Bueno, hola a todos. Hola a todos nuestros seguidores del programa. Vamos con esta segunda versión, digamos, un poco más regular de Sinceros, un programa natural de difusión científica. Bueno, en el programa pasado, la verdad es que hablamos de temas muy variados con el presentador Luis. Eh, Estuvo un poco disperso, la verdad. Bueno, antes que eso les voy a contextualizar un poco porque este programa ha tenido una serie de dificultades técnicas, la verdad. Somos bien sinceros. Y estamos haciendo el programa desde una toma, no en nuestra sede oficial. Entonces, por ende, puede que escuchen ruido de fondo y cosas así. Además que no contamos con el internet y por lo mismo esta transmisión ustedes la van a escuchar no en vivo. Bueno, como les decía, en el programa pasado, Luis, nuestro presentador, nos dirigió bastante bien como moderador y tuvimos temas diversos. Pero al final de la reunión decidimos dos cosas. Que a partir de ahora los programas van a ser temáticos, o sea que todas nuestras secciones se van a referir a un tema. Y la otra cosa que decidimos es que este tema va a darse a conocer en vivo una vez que terminemos una transmisión. Entonces el tema de hoy va a ser sangre, para que todos ustedes lo sepan de antemano, ¿ya? Y terminando el programa, antes de despedirnos, vamos a hacer en vivo el sorteo del próximo tema, ¿ya? Así que comenzamos esta vez con la sección Espacio Verde. La verdad es que yo voy a ser bien sincero. Me costó bastante encontrar información para esta sección porque la verdad es que es complicado hablar de temas ecológicos. Quiero aprovechar de presentar a mis compañeros. Salud, Luis. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Nicolás. Hola, ¿cómo están todos? Félix. Buenas noches, aquí presente para una transmisión. Bueno, en el capítulo de hoy, como les dije, vamos a empezar con Espacio Verde. Después va a seguir las propenoticias con Ciencia al Día. Después va a seguir con la sección La Vida de Aquellos, con Luis, que nos va a hablar de William Harvey. En esta oportunidad hablaremos de William Harvey. Ahí conoceremos a este personaje importante con respecto al tema de la sangre. en una frase. ¿Quién es William Harvey? Digamos que le gusta jugar con los animales. En una frase. un poquito. Le gusta jugar con los animales. Muy bien, muy bien. Oye, yo quiero hacer el adelanto de las noticias que están súper Dale, extrañas. dale. El primero vendría siendo el extraño caso del bebé que nació con sangre blanca. Ya eso es que... Sangre blanca. Sangre blanca. Y después tenemos un caso muy entretenido. Cuando nos asustamos, se nos hiela la sangre casi literalmente. Esa es Sí, una reacción, ¿no? Bueno, sí. Esto es Interesante. interesante. Y después de La Vida de Aquellos, como les decía, sigue la sección Cinema Ficción. Con Félix, ¿nos puedes contar un poco? Vamos a hablar hoy día de una serie anglosajona, Estados Unidos, el Avatar, un episodio ahí que tiene que ver con la sangre, bastante popular el episodio. Vamos a tratar de ver todo, a tratar de contextualizar un poquito el mundo del Avatar, porque es más o menos, es bien extraño la verdad las cosas que suceden ahí, los maestros. Claro, hay bastante ficción ahí. Mucha Entonces, ficción, pero... es complicado hablar harto de ciencia cuando hay ficción, ¿cierto? Sí, bastante. Perfecto. Y después de eso vamos a hacer el sorteo de el siguiente tema. ¿Ya? Bueno, ahora sí, estaba un poquito desordenado al principio. Les comento. Para recopilar información de Espacio Verde esta vez, aprovechando de que iba a dar la introducción, quisiera hablar un poco sobre temas de hemodinámica, ¿ya? Porque la verdad es que cuando hicimos el sorteo y dijimos sangre, ¿ya? La primera cosa que se me vino a la cabeza fue vamos a hablar de hemodinámica. La verdad es que la hemodinámica es una rama de la biofísica que se encarga de estudiar la dinámica que rige la sangre, ¿ya? Ujú. Así como dice hemo del prefijo de la sangre y dinámica, una palabra bastante física que tiene relación con el origen del movimiento, ¿ya? El origen del movimiento, eso es súper importante, eso es la dinámica. La verdad es que la sangre es un fluido, entonces tiene una propia parte de la física que estudia los fluidos, pero la verdad es que la física de los fluidos cumple una característica, de que la mayoría de los fluidos que se estudian no son viscosos, ¿ya? Ujú. Eso significa que no tienen fuerzas de fricción internas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La sangre
es un fluido que tiene característica de ser como medio espeso en una sangre normal, entre comillas normal. Eso significa que la sangre tiene viscosidad. Entonces eso hace que característicamente la física normal ya no sirva mucho para la sangre, porque casi todo lo que se conoce en física es para los fluidos que no son viscosos. Y la sangre cumple esta característica, como bien lo sabemos los presentes acá y les damos a conocer a ustedes. Entonces, ¿de qué se trata la hemodinámica? Estudia la sangre y a través de ella vamos a meternos con lo que son las arterias, las venas, las vénulas, las arteriolas, los capilares, los órganos más presentes como el corazón con todas sus partes. Ahora, nosotros tenemos que estudiar obviamente la circulación de la sangre, lo que se conoce como circulación somática o sistémica, que es la del mismo sistema circulatorio. Aquí esto parece bastante biología. Y después la circulación pulmonar. Todo esto se encarga de estudiar la hemodinámica, que es una rama de la biofísica. O sea, cuando nosotros queremos de verdad meternos a fondo en los temas de sangre, no podemos pasar por alto esto. Entonces, hay dos presiones que son las más importantes, y voy a hablar de una de ellas, que es de las presiones intracardíacas. Intracardíacas, bueno, como podrán adivinar, el prefijo intra, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Dentro? Y cardíacas, obviamente, del corazón. Son las presiones que se presentan dentro del corazón, donde hay dos movimientos, que son el de la contracción del corazón y el otro el bombeo, ¿cierto? Sí, claro. Donde se dan los famosos fenómenos de sístole y diástole, ¿cierto? Sístole es la misma contracción del corazón. Exacto. Es Y la diástole es la relajación de... la relajación, porque al final el corazón es un músculo. Entonces, estas sístole y diástole son las que generan estas presiones intracardíacas. Bueno, la verdad es que cuando uno busca información sobre esto, los datos son más que nada cuantitativos. O sea, hay valores que son rangos que dicen cuándo las presiones cardíacas son dentro de lo normal. Y cuando tu presión cardíaca no está dentro de eso, es porque caes por debajo del rango o por sobre el rango con distintas enfermedades, con distintas afecciones. Algunas que son incluso patológicas. ¿Sí? Claro, y no necesariamente tiene que ser con alguna enfermedad, sino que igual depende de la actividad física de la persona antes de que se mida la presión. Exacto. Porque eso también va cambiando el flujo sanguíneo. Exacto. Muy buena intervención, Luis. De hecho, eso lo iba a mencionar porque la actividad física de las personas afecta en el funcionamiento normal de la sangre. O sea, no vamos a comparar el flujo cardíaco de una persona que tiene una vida sedentaria con una persona que asiste regularmente al gimnasio. Claro. O un deportista de alto rendimiento. Pero Claro. ¿no podemos inmediatamente dar una consecuencia de ello? O sea, que algo impide que pase la sangre, algo con respecto al hacer ejercicio. ¿Hay algo O sea, que es que impida o que haya más fricción y que por ello la presión sea más grande entre Incluso entre también una presión? puede estar incluido el estado de ánimo de la persona. Si una persona está feliz, fluye más la sangre. Si una persona está relajada o incluso con pena o si tiene temor, todo va dependiendo de cómo va funcionando el corazón en el momento que está yendo la persona. Eso también incluye la actividad física, pero en estos casos generalmente sale cuando la persona está, no sé, pues se mide en un promedio. Bajo ciertos estados de relajación, ahí se mide un rango Claro, o sea, de que la presión se considera de normal. hecho, es por lo mismo que se establece un rango y no Claro. un valor fijo. También se intenta de eliminar varias variables. Por ejemplo, tenemos el caso de los deportistas de alto rendimiento, que su corazón es más grande, porque hacen más ejercicio, Claro. su bombeo tiene que ser mayor. El músculo que es el corazón trabaja más, Claro. entonces se Tiende a contrae y crecer. se dilata con mayor frecuencia, eso hace que el músculo se ejercite Claro. y el corazón se agranda. Claro, e incluso la edad influye de una persona. Pues. Tengo entendido de que mientras los niños o bebés tienen su corazón tiende a latir más rápido que una persona senil, Claro. por un tema biológico. Exacto. Un desgaste del sistema mismo. Claro. Exacto. Y bueno, y la verdad es que esas distintas afecciones, como les decía, pueden ser adquiridas por la persona, ya sea que tiene una vida poco saludable, que no Sí. cuida bien su sangre, o pueden ser patológicos. Eso significa que pueden nacer con afecciones cardíacas, pueden estar predestinados genéticamente a sufrir distintos tipos de enfermedades. Entonces, son enfermedades en las que la verdad no me quiero meter mucho porque eso sería tema para otro capítulo. O sea, Otro tema. podemos hablar de la leucemia, de lo que es la anemia, ¿no? O también enfermedades más, por decirlo, terminales, o que lo lleva a un
a una característica del mismo gen, que por ejemplo salgan personas con el corazón no dentro de la cavidad torácica, sino fuera de la cavidad torácica, y aquí es un tema aún más complicado, ¿cachai? No solamente tiene que ver con cosas internas que no sean visibles hacia la vida social, sino que sean cosas ya más de ver. Así es. Así que, por lo mismo, como se caracteriza, bueno, como ya se caracterizó al menos una vez en mi sección, yo quisiera hablar no solo de lo malo, o sea, no voy a hablar solamente de la enfermedad, sino que voy a hablar de cosas que nosotros podemos hacer para ir mejorando la calidad de nuestra sangre. ¿Ya? Que son básicamente, voy a poner un poco nutricionista, cosas como minutas o cosas que nosotros podríamos ingerir en nuestras casas que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de la sangre. ¿Ya? Bueno, a ver, el cuerpo está formado por pequeños organismos que son células en el fondo, que son de distinto tipo. Están los linfocitos, los eritrocitos, ¿ya? Glóbulos blancos y glóbulos rojos respectivamente. Entonces, como ustedes sabrán, los glóbulos rojos transportan el oxígeno, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando fluye nuestra sangre, los glóbulos rojos son los encargados de dar una buena Transportar. oxigenación. Y de transportar el oxígeno. Para mejorar la producción de linfocitos y eritrocitos, ¿ya? Nosotros vamos a comer o ingerir alimentos que en su preferencia sean depurativos. ¿Esto qué significa? Que las células muertas, ¿ya? Se puedan depurar, se puedan eliminar de forma efectiva para que pueda nuestro organismo, a través de la hipófisis, generar nuevas células, ¿ya? Nuevos eritrocitos y nuevos linfocitos activos para poder cumplir esta función. Entonces, existen frutas que son depurativas, ¿ya? Como el limón, las uvas, la naranja, las que se conocen como toronjas, o acá en Chile los pomeros, Ujú. la piña, los arándanos, los kiwis y las fresas. O sea, mayoritariamente frutas que tengan cantidades de vitamina C. Así es. Frutos rojos, cítricos, Claro. de esa característica. Básicamente que sean frutas bastante cítricas, ¿ya? Porque la vitamina C está directamente relacionada con la producción de eritrocitos, son los glóbulos rojos. También hay verduras que son depurativas, como el ajo, la cebolla, la zanahoria, el apio, el perejil, la alfalfa y todos los germinados que sean ya sea de soya o de jitomate, ¿no? Los ajíes en general y toda la que sea salsa de soya. Aunque en particular, aquí yo me voy a meter un poco con mi opinión personal, yo no recomiendo la soya porque ya está más que demostrado que la soya tiene hartos componentes transgénicos. Siempre es recomendable preferir lo orgánico a lo que está manipulado genéticamente. Y hay otros alimentos más que son de conocimiento general que ayudan a mejorar la sangre y muchas otras cosas más, como la clorofila, la sábila, la linaza, las semillas, perdón, las semillas y etcétera. Hay muchas más, ¿no? Ahora, estos son cosas que nosotros podemos consumir de inmediato, Ujú. ¿no? Pero también hay hierbas que son purificadores de la sangre. Son hierbas que son ideales para hacernos tecitos y mejorar la sangre, ¿no? Pero antes de mencionar los tecitos, ¿ya? Que es lo más rico, lo que pueden empezar a tomar nota, voy a hablar de cómo saber si la sangre está limpia. O sea, mucha gente se pondrá a pensar, ya, pero quizás no necesito comer estas cosas. Hay forma de saber si nuestra sangre está limpia, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunos síntomas que, si están presentes, son indicadores fuertes y bastante fuertes de que nuestra sangre está contaminada o está llena de toxinas. Uno de ellos es tener catarros frecuentes. Catarro o estar con flemas sin necesidad de estar enfermo. A veces le pasa a una persona que de repente se da cuenta, oye, está con, como se dice muy vulgarmente, como con un pollo atravesado, sin estar enfermo. Eso puede pasar porque la sangre está contaminada. Y nosotros no nos damos cuenta. Obviamente. No estamos mirando la sangre. No estamos mirando con... Ahí se puede hacer la conexión al tiro con la parte pulmonar. Exacto. O sea, se refleja en eso al tiro. Es Se una refleja porque en el reacción fondo mismo. estás esforzando más tus pulmones. Claro, y ahí hay un efecto entre los bronquios. Los Cuando el problema en el alveolos, fondo no es de los todo, pulmones, es sino una de la infección. oxigenación que es... Claro. De hecho, toda la zona que proporcionando involucra la la sangre. caja torácica. Ujú. Se Exacto. puede haber una relación. Problemas en la piel, por ejemplo, tener demasiadas manchas, ¿no? Y no estar necesariamente en condiciones como de extremo calor, como en verano, cosas así. Ah. Manchas en la piel.
erupciones pequeñas. Pueden salir manchas de la piel, no por la No por- la claro. exposición a la Exacto. sol. Exacto. ¿Esas son las manchas hepáticas? ¿No? Hay algunas que son manchas hepáticas, ¿no? Pero esas vienen acompañadas de otros síntomas, por ejemplo, no se dan solo. Ahí vendría siendo un mal funcionamiento de algún organismo, Claro. o sea, de algún órgano. Al final ustedes saben que la sangre funciona en el sistema circulatorio y está conectado con todos los demás sistemas del cuerpo, entonces es junto con el sistema nervioso uno de los sistemas más complejos que hay. Otros síntomas son la piel escamosa, ¿ya? Cuando uno tiene la piel demasiado seca y áspera cuando uno se roza, o estar propenso a demasiados granos y espinillas. Eso también es un indicador de que nuestra sangre no está, o sea, está llena de toxinas. Uno también puede tener erupciones, puede tener espinillas y todas esas cosas por agentes externos. Así que hay que hacer la diferenciación ahí. Como tener la piel muy sucia. Y el último síntoma son las constantes alergias. Las alergias también tienen que ver con una sangre que no está limpia. Esa es la verdad. La sangre no está limpia. ¿Tiene que ver con la sangre que no está limpia? ¿Tiene directamente con que no está limpia? Es una condición. Yo soy de vitalicio de alergia a los gatos. Mi sangre está sucia. Pero esa alergia es patológica. No tiene que ver con... No, la alergia es. alergias que se hayan provocado después por el descuido de la sangre. Puede ser. Por eso igual es importante de repente hacerse un examen de sangre y obviamente como uno los que no son médicos no saben el detalle de lo que está bien y lo que está mal, preguntar directamente si los rangos de cada ¿cómo se dice? De cada parámetro que se mide. Exacto, si los rangos de cada parámetro que se miden en los exámenes de sangre están bien. O sea, nunca está de más saber Bueno, eso. o sea, acotándolo a lo que dice Félix, que hablaba de un gato, igual hay casos de personas que son alérgicas a casi todo. Claro. O sea, desde el chocolate, plátano, manzana, gato, perro, conejo, Mostaza. todo, mostaza. Mostaza. O sea, yo creo que ahí se podría dar un caso aún más, no sé si particular, pero más general sobre la misma alergia. O sea, que el cuerpo ya todo lo externo lo ve como un agente patógeno. Eso y son- intenta claro. de generar cosas a partir de ello, ¿cachai? Pero esos son casos Una reacción. más particulares. Digamos que por lo general, las personas que presentan alergias, pero digamos que son alergias que van y vienen, ¿ya? Que son Ya no son continuas estacionarias. en la vida de la persona, sino las que alergias son... estacionarias, ¿cómo se llaman? Ah, ya. Como que en primavera nomás tenés alergia A no tal sé, cosa. a todo. Y después en verano no tenés ningún problema. Ya. Esa alergia, no las patológicas. Hay que diferenciar las alergias patológicas con las estacionarias. Comprendo. Así es. Entonces, para concluir voy a hablar de las hierbas que sirven para hacerse tecitos, Claro, que nos estas- pueden limpiar la sangre. Estos son los síntomas que nos dan indicio de que De que nuestra la sangre sangre probablemente esté contaminada de alguna forma. Sangre sucia, Probablemente entre esté comillas. contaminada. Es muy Ahora vamos probable. a conocer cómo limpiarlo de algún método mediante la infusión, los test. Mediante las infusiones, claro. Porque ya había mencionado algunas cosas que nosotros podemos comer. Por ejemplo, yo me imagino que la mayoría aliña sus ensaladas con limón. Y eso es algo que consumimos a diario. Ahora voy a hablar de las hierbas e infusiones que podemos hacer en nuestras casas. La verdad es que no muchas las conseguimos acá en Chile. No muchas. Una de ellas son la bardana, ¿ya? Que esa al menos yo no la he visto. Yo tampoco, nunca la había escuchado. El diente de león, esa sí la podemos encontrar acá como hierba, ¿no? La betánica, que me parece haberla visto alguna vez, ¿no? Betalca. Betánica. La betánica, ¿no? La becabunga. ¿Qué es eso? Suena como a Pero, caguabunga. es que por eso hay que ser un poco meticuloso cuando uno va al agro, porque no sé si han visto estos puestos donde hay muchas hierbitas, ¿no? Uno fácilmente puede encontrar ahí una variedad de 40 tipos de hierbas distintas para hacer infusiones. Entonces, algunas están. A mí me consta que están porque las he visto, pero la verdad es que las otras no. El sauco y el yesgo se llama así, sauco y yesgo. Ya. La sábila, La sábila, súper buena, lo que estaba leyendo. sí, todas las propiedades que tiene la sábila. Sí. Yo me hacía un chiste. ¿Cuál es
la semejanza entre Sebastián Dávalos y la sábila? No. Todas las propiedades que tiene. Bueno, el hisopo, que ese sí está acá, que es con H, hisopo. El trébol rojo, que ese me parece no haberlo visto. La ortiga, esa sí está acá. La zarza parrilla, que sí está acá. Zarza parrilla. Zarza parrilla, con Z. Doble Z. Zarza parrilla. El limón, que ahí ustedes tienen que entender que se usa la cáscara del limón para las infusiones, no el limón en sí. Y los berros, que los berros son como unas frutitas parecidas a las berenjenas. Yo tengo una pregunta, mi estimado Mirko. ¿Sí? Quería saber si dentro de todas estas hierbas que nos han nombrado tienen alguna especie de, no sé si decirle efecto secundario, pero si presentan algún efecto dentro del organismo al momento que uno las consume. Por ejemplo, no sé, o alguno, yo puedo tomar una manzanilla, tiendo a relajarme, o no sé, tomarme algo que me aumente el calor del cuerpo, me suba la presión. Estas hierbas que han nombrado, pues no sé si tienen alguna especie de... Mira, lo que sí sé, en nuestro cuerpo. y de hecho lo mencionaste, lo que sí sé es que la mayoría de estas hierbas tienen en común, ¿ya?, que te aumentan un poco la temperatura del cuerpo. Ya. ¿Ya? Entonces, por ende, no es recomendable tomarlas si uno está presentando dolores de cabeza o fiebre. Claro, que No es por eso recomendable importante. en esas circunstancias. Pero otra característica en común que tengan todas, me parece que no hay. Eso ya podríamos dejarlo incluso como tarea para la casa. Porque Claro, a indagar un poco sobre los efectos que tiene Así esta es. hierba y sobre si una persona puede llegar a consumirla. Por lo mismo que has dicho, de repente cuando una persona presenta dolores de cabeza, no puede consumir ciertas infusiones. Entonces Así también es. hay un llamado a las personas que investiguen sobre lo que van a consumir Sí, y sí. para limpiar la sangre, Claro. que sea efectivo. Muy buena intervención, Luis, porque hay que tener una visión crítica igual de todo lo que se dice. No vayan a creer todo así de una. Busquen más Claro, fuentes. y contextualizarlo obviamente al caso de particular de cada uno. Cuál es conocerse un poco y saber en qué situación se encuentra, qué tomar y qué no tomar. Por ejemplo, yo he probado el té de ortiga y es súper bueno. Yo conozco las propiedades que tiene la ortiga, pero lo encuentro tan malo. Eso mismo te iba a preguntar. No tomo ortiga. Bueno, Sí. con esto, no sé, me parece que damos por concluida la sección Espacio Verde. Sí, muy buena, muy buena. ¿Sí? Muchos tips, muchas cosas para Aplausos a trabajar. todo su equipo, vamos. Gracias, gracias. Bueno, y con esto vamos a Nicolás con Ciencia del Día. Ciencia del día. Empecemos con las noticias. Bueno, como se dio el preámbulo anterior, la noticia que son dos noticias. Una que yo la encuentro súper friki, extraña, tipo X-Men. El caso del bebé que nació con sangre blanca. Loco, sangre blanca es como sangre aria, es la Algo verdadera, así. la verdadera sangre de... O sea, Algo así. Yo leí la noticia al respecto y sí tiene que ver con mucho con este tipo de mutaciones genéticas. Pero me estaba imaginando un efecto de por qué sea blanca, o sea, por qué uno no puede ver blanca. O sea, si sabemos que la sangre es roja, ¿por qué es roja? Por la luz y un sinfín de cosas. Pero en este caso es blanca, o sea que la gente la ve blanca. O sea que Tiene una composición distinta, o sea, para que Claro, que o sea- tenga un color distinto, la composición de lo que esté hecho tiene que absorber distintas partes de la luz blanca para que rebote. O sea, de hecho no tiene que absorber nada, Claro, tiene que de rebotar partida todo. podemos inferir de inmediato que tiene que tener una densidad distinta de la sangre para Tiene ser que ser blanco. distinto. ya Claro. es súper extraño, yo me estaba imaginando eso hace un ratito. Entonces, veamos, vamos a hacer una lectura corta de lo que se trata. Este bebé, o sea, sale la historia, dice así: hace unos días conocí la historia de unos tres, en Colombia, una extraña enfermedad que hace que se tenga la sangre blanca. Y empecemos con esto. Bien, la enfermedad no es tan extraña realmente, porque todos la conocen, realmente no es, o sea, como que nosotros estamos hablando como algo sumamente extraño o único en el mundo, no lo es. Se trata de una patología llamada hipercolesterolemia.
familiar. O sea, esto aparece ante ¿Y tiene que ver con el colesterol? ¿Hipercolesterolemia? hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Familiar. Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Ya, también como quiera. Ahí, Familiar. Sí, familiar. Familiar. ¿Por qué es familiar? Porque es una mutación, bueno, en este caso aparece por primos, entre primos, es una relación entre primos y aparece un Esto es como un bebé. En Shelbyville tenían sangre blanca entonces. ¿Se acuerdan la consigna de Shelbyville? Era, y vamos a casarnos con nuestras primas. Y ahí cuando Springfield le dijo, no, espérate, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? Si nosotros vinimos a plantar la libertad. Sí. Así que en Shelbyville tiene sangre blanca. Tiene sangre blanca. Sí, gran parte de la población podría tener Podría sangre haber tenido sangre blanca. Entonces, este trastorno genético sale a partir del cromosoma 19, que hace que su cuerpo no elimine aquí son todas terminologías biológicas y científicas, lipoproteína de baja intensidad, el colesterol LD, también conocido como el colesterol malo. Entonces, a partir de unos primos, sale un bebé y se aparece este trastorno genético en el cromosoma 19. A no eliminar la cantidad de colesterol en la sangre de este bebé es mucho mayor que la de cualquier otro bebé. O sea, él es muy propenso a tener un colesterol muy alto. O sea, si él come, no sé, muchas grasas, podría aumentar eso aún más. De hecho, el colesterol LD es como el que tiende a tapar la arteria para que circule la sangre. Es el colesterol es LD. el que hace que es el factor directo que tiene que ver con la vida sana deportiva. O sea, Sí. colesterol. Es el que se llama colesterol malo. Ese. Ahí está. Es el que hace muy mal. Oye, pero pobre niño o niña. Nacen con. O sea, da la impresión de que naciera con parte de la circulación podría sanguínea ser obstruida. también, claro, si es que Claro. nace con ese problema. O sea, en algún momento desde su de su formación. vida va a aumentar eso más que toda la otra persona. O sea, claro, porque si nace con el colesterol alto, pero, o sea, si es que tiene que ver directamente con el cromosoma, o sea, esto se está formando desde que está produciéndose De en la alguna manera es gestación. parte de En la misma parte de- gestación está como produciendo eso. Sí. Oye, pero problema, ¿una persona con esa enfermedad tiene reales expectativas de vida o Buena pregunta. no? ¿O me estoy adelantando? ¿Te quizás? estoy preguntando los hechos? Sí. No lo sé. Pero para no cuentear ni en nada, sino seguir lo más fidedigno a la noticia misma. Pero si tiene el colesterol muy alto, su calidad de vida no es que disminuya. Yo creo que manteniendo un régimen súper riguroso, podría vivir lo que vive cualquier otra persona normal, ¿cachai? Sin ese trastorno en el Imagínate tener trastorno una genético. vida bastante restringida. De Puedes hecho, saber lo que son los asados. La alimentación tiene que verse más que Sí, nada, pues. de no consumir prácticamente nada de colesterol. Si ya tiene Ya tiene el colesterol incluido ya. Pues. Como príncipe con sangre blanca. Sí. Igual difícil. yo creo. Igual de delicado. O sea, sí, de hecho vendría siendo como una complicación en la vida de las personas. El bebé nació 2 semanas antes de lo previsto. Punto 1. Con un peso de 1900 gramos. 1900 gramos, 1,900 kg. Un kilo 900. ¿Estándar más o menos está bien en lo que...? Mm, ¿O es menos? No lo sé, sí, pero muy poco. dentro de lo que sé, muchos de los bebés tienden a ser con 3, 4 kilos. Sí, pues el promedio es entre 3 y 4, entre 3 y 3 y medio, 4, Claro. ahí se maneja. Con una estatura de 33 centímetros, uno puede pensar que cómo es posible que naciera tan pequeño teniendo tanta grasa en la sangre. Sí, eso es. Uno tiende a pensar de inmediato que es lo que estábamos comentando. Quizás es un tema de la densidad de su cuerpo también. Pues sí. Claro, puede o sea, puede que sea pequeño, pero. O sea, interesante. que la masa esté relacionada con eso. Claro, o sea, va a tener, si es que yo vuelvo de nuevo al punto de que si es que tiene que ver con el cromosoma, o sea, desde su misma formación, él tiene todo este problema sanguíneo, o sea,
tendría más densa la sangre que tiene él, o sea, Desde que se y el empezó a cuerpo al gestar, crecer- pues si hay problemas en el el cromosoma. cuerpo al crecer tendría que adaptarse a esa corriente de sangre que está pasando, que es más densa. O sea, tendría que ser un poquito más grande quizás. Incluso me imagino que en el proceso de gestación ya deben presentarse ciertas complicaciones. Sí, es así. Ya, mira, lo que nosotros estamos comentando va muy de la mano con lo que nos va lanzando la noticia, porque nuestras ideas sí están o se están acercando mucho a lo que es la noticia real. O sea, nuestras conclusiones del poco conocimiento que tenemos sí se van acercando muy bien. Pero por supuesto, pues si somos Sí. el tolerancia cero de la ciencia. Sigamos más adelante, dice, probablemente porque la imagen que tenemos de las personas con colesterol alto es aquellas que comen de manera desequilibrada. Viéndose tal desequilibrio también en la báscula. Sin embargo, en este caso, ese exceso de grasa circulante no ha ayudado al bebé a ser más grande, precisamente. Eso es lo que estábamos hablando recién. O sea, no porque tenga él más grasa va a ser más grande o más pesadito o más cosas. Eso es lo que intento de sintetizar ahí. Se trata en el segundo caso vivido en el hospital universitario de Neiva en los últimos 20 años, según los estudios de probabilidad de padecer esta enfermedad, es una en 1 millón de habitantes. Una en un millón. Una en 1 millón de habitantes. O sea que en Chile, ¿cuántos hay más o menos? ¿17? ¿18? O sea, tendría que haber 18 personas. 18 personas más o menos. 17, 18 personas con ese trastorno genético. O sea, en el Es más caso- gente que la que hay en el equipo Pero distinto, eso es- aprovechando la talla. Eso es probabilidad, pues, o sea, Sí, pues es probabilidad. Sí, Claro. exactamente, es probabilidad. cuando hablaba de eso es Sí, puede el ser. valor esperado. Puede ser. No, pero ajustándose a esto, así como, sí. Sí, sí. Aunque la causa de este caso tendría que hacernos pensar que debería haber más bebés con hipercolesterolemia Familiar. Oye, es muy horrible el nombre, de verdad, es horrible. Sigamos. Sigamos. Como ya hemos comentado antes, la enfermedad se generó por mutación cosanguínea, que es lo que habíamos hablado de estos dos primos. Al ser el bebé resultado de una unión entre familiares, sí, claramente. Seguro que muchos conocemos casos de matrimonio, aquí habla explícitamente de España, pero en Chile, en muchas partes rurales también se puede dar el caso. Se puede hacer, o sea, es legal. Es legal. Sí. ¿Es legal? O sea, uno no tiene por qué ir así como Pero es que, por la no, vida. no así sé, como, puede ser es legal. mi primo, Puede ser ilegal. el registro civil, así. ¿No? ¿Te vas nomás? Creo que ni te preguntan esas cosas. De hecho, el Nico tiene 3 divorcios. Claro, tiene 5 primas que... No, qué horrible. Hijos X-Men. Y sus hijos no padecen esta enfermedad. Interesante. O sea, se puede dar el caso, obviamente, porque es Claro, es un una trastorno probabilidad. en el cromosoma y es una mutación, o sea, es sumamente aleatorio lo que está sucediendo. No tiene por qué darse un caso determinístico de que se junten dos primos y sí salga de inmediatamente este trastorno con esta enfermedad. Esa mala suerte no se hereda. No, claro, es súper aleatorio. Lo más curioso de toda esta enfermedad, no sé si se vio, sino que fue 2 semanas después cuando su madre decidió llevarlo al hospital a ver el estado decaído sin fuerzas. O sea que, O sea, jamás había visto su sangre. sí, eso es lo que pasa. Nació el bebé y no se le hizo un examen de sangre inmediato para saber, por ejemplo, Pero no son obligatorios esos primeros exámenes. esos primeros exámenes sí son obligatorios. Son obligatorios. Yo no estoy al tanto de lo que sucede realmente, Bueno, pero esto es deberían en de ser. Colombia. Sí, esto es en Colombia. Entonces, esto. No había espacio en el hospital, ya habla sobre como la ineficiencia que estaba en el mismo hospital para hacer este examen y todo. La mitad del tubo con la muestra era de color rojo y la mitad era de color blanco. O sea, había algo muy extraño en la muestra que le sacaron al bebé. Y ahí se dieron cuenta que era mitad rojo y mitad blanco.
Ante semejante rareza, el bebé fue remitido de nuevo al hospital, donde entonces sí fue ingresado en la UCI. Claramente, si estaba muy débil, hicieron el examen, se encontraron con algo muy raro, dijeron al cuidado intensivo al tiro. Ahí empezaron a hacer muchas pruebas hasta que hicieron con la causa del malestar del bebé. Padecía hipercolesterolalia. Hipercolesterolemia. Familiar. En ese momento decidieron tomar algunas medidas para evitar mayores problemas, como suspender la lactancia materna, rica en grasas, claramente. La leche materna tiene mucha grasa, porque es para alimentar a un bebé recién nacido. Claro. Que se supone no debería tener grasa. Que no debería tener un exceso de grasa. Y para darle una alimentación sin grasa y disminuir el riesgo de taponamiento de la arteria, obviamente. O sea, Taponamiento de las arterias con la grasa. Sí. El bebé tendrá que tomar siempre una alimentación libre de grasas con el fin de evitar que los niveles de colesterol y triglicéridos de su sangre aumenten. Pero lo que estábamos hablando recién sobre la pregunta del Mirko, que decía si su calidad de vida disminuye, no específicamente, sino Pero de que como ser celiático va a tener que tener una vida distinta al común de la gente. Pues, o sea, obviamente ya él se tiene que cuidar y tiene que tener un régimen totalmente distinto a lo que todos comen, o a todo lo que el niño come. O sea, sí, pues, mi pregunta era por las expectativas de vida. O sea, si es que, por ejemplo, era muy probable que se muriera, no sé, por los 30 años, por algún problema respecto a su sangre. Pero, claro, yo me imagino que debe tener una calidad de vida bastante condicionada Claro, a totalmente. mantener en constante cuidado su sangre. Sí, ¡Qué pues. lata! Sí, pues porque imagínate, eres un niño, por ejemplo acá en Chile, vaya a un cumpleaños, todo tiene grasa, todo tiene todo de todo. Pero el niño puede ser, los hay que ver el lado sellos de positivo, igual el niño puede ser la sensación del cumpleaños. ¡Miren, cabrón! ¡Ay! Y muestra sangre. Para asustar. Podría ser. Sí, él puede ser un... Ver el lado positivo. No sé tú, pero yo preferiría comerme el chocolate así, todos los dulces que hay. Miren, cabrón. Y esa es la noticia, o sea, esperemos que el niño viva lo que tenga que vivir y que sea fuerte y que la ¿De disfrute. qué año es la noticia? ¿Vas a ver? ¿De este año? ¿De este año? Sí, creo. Oh, Estoy bastante. seguro. Deja que borre la página y no la voy a encontrar nunca más. O sea, ¿cuánto debe tener el niño actualmente? ¿Unos 2 años? Como mucho. Quizás. Al tiro te digo al tiro desde qué ¿Qué año es la noticia. factores buenos pueden haber de tener la sangre blanca? Aparte de un. No, lo siento. Yo me imagino, No. pero No, literalmente es la sangre blanca. Es blanca, así Sí, como literalmente. como sacar pintura del. Igual extraño. Según lo que salió en la noticia, le extrajeron sangre y salía roja y blanca. Ah, salía roja y blanca. 50%. Ah, la que salía blanca era la de la arteria. ¿No? Solamente Yo creo se que sangre de la arteria. Solamente sí, se yo creo que sangre de la- la arteria, ¿no? Pero yo creo que lo que sale blanco es por la cantidad de grasa que tiene la misma sangre. Claro, debe ser por la Suena, misma- suena increíble, ¿eh? tanta grasa. Como Raiden del Metal Gear, Raiden tiene sangre blanca. Pero Raiden es un del 4 es un cyborg, ¿no? Tiene sangre blanca. Ah, mira, esta noticia es de súper antigua, o sea, no tan antigua, del 2012. Vamos con la segunda noticia. Transición. Un minuto. Ya, ¿ya? ahora, tranquilo. Mira, y ahora vamos con esta noticia. Yo la encontré realmente interesante a la coyuntura que lleva esta. Cuando nos asustamos, se nos hiela la sangre casi literalmente. Según un estudio, el factor de congelación de la sangre aumenta tras ver una película de terror. O sea, no creo que solamente sea una película de terror, sino que va más allá de una película. Claro, que sino aumenta ante la el miedo. tensión. El miedo hace que aumente el factor de congelamiento de la sangre. ¿Eso Dice- está cuantificado? ¿Es un valor? Sí. ¿Número? A ver, deja rectificarte eso. Si ¿O es existe una- un valor. o es un Sería un estudio cambio cualitativo? del calor latente del calor latente del agua. Es que
no sé, puede ser, pero no me refiero específicamente a cómo se llama la magnitud, sino que me refiero al estudio, ¿es cuantitativo o cualitativo? Mira, dice que, antes de eso, que si aumenta en el punto del... si hay un aumento en la media. Se hacen diferencia y se saca este estudio a partir de... Escucha, el total de los participantes tienen que ser 24 voluntarios. Ya. Si hay más de un participante, la cuestión ya es cuantitativa de inmediato, Ujú. si hay un conteo ahí. Sí, hay un conteo de qué es lo que le pasó a uno, qué es lo que le pasó a otro. ¿Con qué tendrá que ver esta subida? Aprovechando de explicar un poco lo que es el calor latente, la energía, o sea, el calor que necesita una sustancia para cambiar de estado, ya sea de estado gaseoso a líquido, de líquido a sólido, ese es el calor latente. Entonces debe ser más con el calor específico, ¿cierto? Tendría que ser más con el calor específico. Estamos hablando de que se nos congelaría la sangre. Sí. Se nos puede congelar la sangre. Fuiste a un extremo un poco... O sea, no creo que hablemos de congelar cosas, Eso tendría que ver con sino de coagulación más que nada. coagulación. Coagulación. Que como que se Ah, entre, la aumente la coagulación, densidad. Sí, sí, sí. Más va por ahí. ¿Por qué? Porque la interpretación que tiene este estudio es una ventaja evolutiva que generan las A personas. ver, dale. Mira, ya que sería la forma en que el cuerpo se prepara para un posible o para una posible pérdida de sangre. Esa es la ventaja evolutiva. Entonces, al adquirir ese miedo, hay mayor coagulación en la sangre, obviamente, porque siente que va a haber un evento que va a desmerecer en el mismo. Es una respuesta del mismo sistema. Sí, pues, sí. No me pueden cortar, me puede pasar algo. Yo voy a intentar de que mi sangre no sea tan líquida para que salga mucha. Es como lo más práctico. Esto aumentaría la densidad aumentaría la densidad, lo que haría que se movieran menos las partículas, quizás. Si es que aumenta la densidad, estaría todo más apretado. Claro. donde está la sangre, haciendo que un poquito aumente la densidad, y si hay menos espacio donde moverse, Ojo que- habría menos. Yo creo que lo que pasa son dos cosas en realidad. Yo estoy solamente especulando, yo no he leído esta noticia. Me imagino que debe ser una combinación de dos cosas. Por un lado, está la reacción, digamos, bioquímica que se produce al tener ese estímulo del miedo, Claro. que hace que la sangre en el fondo empiece a variar sus propiedades, que haga que sea más propensa a enfriarse, a ceder más calor. Pero debe también existir por un lado una parte biológica que condicione la cantidad de plaquetas que pueden actuar en el momento. Porque cuando dijiste coagulación, yo recuerdo perfectamente, la coagulación tiene directa relación con la cantidad de plaquetas que hay disponibles para poder cicatrizar. Entonces, la cantidad de plaquetas que cicatrizan son las mismas que permiten la coagulación interna de la sangre. Entonces debe ser una combinación, me imagino, de ambos procesos de la mano. Claro, entonces por la interpretación que lleva esta investigación, tiene que ser algo, el cerebro debe mandar en peligro, latente, hormonas, mensajes inmediatos a la producción de plaquetas, pero súper inmediato, en fracciones de nada, un segundo. ¿Cómo se demoran las conexiones del cerebro? ¿Cómo funciona? Todo, sí, más producción, plaquetas. Y coagulación de la sangre. Bueno, aquí va la expresión de que cuando uno le da miedo y dicen así como, oh, se me heló la sangre, y uno tiene la carne de gallina o esas cosas así como Se le erizan los pelos. los pelitos, sí. Eso. Ahí, entonces, en este caso ya sería como, ¿de verdad que sucede eso? O sea, no estamos tan lejanos a esa expresión. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno tiene sensaciones así, uno tiende a abrigarse por lo mismo. Claro. Entonces, la investigación se lleva a cabo por un equipo de científicos holandeses. Revela que las películas de terror, en este caso el experimento se lleva a cabo de esto, incrementa la producción del factor de coagulación 8. Bueno, el factor de coagulación 8, también llamado antihemofílico A, es un glucoproteína contenida en el plasma sanguíneo que actúa como uno de los factores de la
cascada de la coagulación. Eso es como la definición que tiene este factor de coagulación 8. Sigamos adelante con esto. Las investigaciones anteriores revelan que se puede producir un incremento en este tipo de proteínas tras experimentar emociones fuertes, que es lo que habíamos comentado hace un ratito, ¿no? E incluso algunos estudios señalan que los pacientes con ansiedad crónica tienen niveles más elevados de estos factores de coagulación. De esta forma representaría una ventaja evolutiva importante, ya que sería la forma en la que el cuerpo prepara una posible situación de peligro en el que se puede producir pérdida de sangre. Eso es lo que estábamos comentando anteriormente. Sigamos más adelante. ¿Alguien quiere acotar algo? Yo tengo hartas dudas. Cuando dices ventaja evolutiva, me refiero a que quizás somos la única especie que puede hacer esto. ¿O hay más Yo creo que especies? debe ser un contexto de los animales que... O quizás de mamíferos. Yo creo que debe yo ser, creo que debe ser más allá. algo primitivo que se generó en algún momento. Yo pienso que esta capacidad de que se genere ese tipo de cosas es algo que en algún momento fue deficiente y que hoy en día, o al pasar el tiempo, un tiempo muy largo, estamos hablando de cientos de años, ante la misma caza de humanos, de los animales a los humanos, por ejemplo, no sé, estamos hablando de tigres de sable y cosas así que sí, que los humanos eran cazados por esos animales. Tratando de hacer un razonamiento a sí mismo, no tendría que ser un factor de animales, tendría que ser un factor netamente humano, porque cuando un animal está a punto de, o sea, si es que un animal piensa en que va a salirle sangre, no piensa en que va a sobrevivir. Si es que un animal piensa que si lo están cazando, ya cuando le sale sangre es el momento de que no tendría para reaccionar después, o sea, para tener esta pérdida de sangre y volver y solucionarla con ese aumento de la... Pero sin embargo, igual la noticia nos dice que esto está basado en referente a cuando la persona siente miedo. Entonces quizá yo lo relaciono esto de que la sangre, se nos congela la sangre, entre comillas, a todos los seres que padecen de miedo o sufren de miedo frente a alguna situación adversa. O sea, yo lo relaciono así. Quizá si algún ser vivo, o sea animal o humano, sufre miedo, se genera ese mecanismo de defensa. En el caso de que se sufre algún daño, se coagula la sangre para que la pérdida de esta no sea mayor. Ahora, igual por lo mismo, no sé, vemos el caso de los animales, que hay animales que atacan directamente al cuello, a la aorta de una, porque sí va a expulsar más sangre, porque va a haber pérdida de más sangre. Puede ser también el mismo instinto ante que se antepone a eso, ¿cachai? Como una contrarrespuesta a la coagulación de sangre. Sabiendo que se le va a coagular la sangre, genera esta acción para que elimine sangre rápidamente y muera con mayor facilidad el animal. ¿Cachai? Puede ser una contrarrespuesta, pero es una evolución del mismo hombre, yo creo. Al partir de que se encuentra con este escenario de que es cazado y tiene que perdurar en alguna manera o tiene que sobrevivir a ese contexto, genera este tipo de este tipo de reacción ante esa situación para la sobrevivencia. Y así pueden ser todas las especies que tengan ese tipo de miedo ante una situación extraña. Bueno, y hay otros tipos de reacciones que se dejan caer para que se hacen como los muertos y así, un sinfín de cosas de reacción que ellos mismos van adquiriendo para mantener su especie. Entonces, ¿qué es lo que busca la investigación? Eso es lo interesante. La investigación anterior revela que se puede producir un incremento en este tipo de proteínas tras experimentar emociones fuertes. Estábamos sumamente claros. Los investigadores holandeses buscan comprobar que si era cierto que en una sensación de miedo intenso podía afectar a la sangre, para ello realizaron un sencillo experimento con 24 voluntarios, que es lo que habíamos hablado al principio de cuántas personas eran y todo. 4 personas voluntarios sanos y de 30 años, ahí entre 24, o sea, entre 30 años o cercano a los 30. 14 de ellos vieron una película de terror y después vieron una película educativa. Interesante eso, que vean una película de terror y después vean una película educativa. Una transición. Una transición importante. Sí, claro. Mientras que los otros 10 vieron películas
en orden inverso, o sea, vieron películas educativas y después vieron películas de terror. Entre el visionado de ambas películas pasó más de una semana de diferencia y ambas se vieron en el mismo momento del día, en un ambiente cómodo y relajado. Claro, la idea es controlar este ambiente donde se hace el experimento. Claro, no se puede ver una película y después de inmediato otra y hacer el estudio. Pues. Claro, la idea es que esa variable no esté. Entonces, los científicos tomaron muestras de sangre 15 minutos antes y 15 minutos después de cada película. Y se les mandaron a analizar los factores de coagulación. Obviamente aquí obtuvieron estos datos interesantes. Después de cada emisión de los participantes, también clasificaron el grado de miedo que experimentaron utilizando una escala que iba desde 0, sin miedo, al 10, hasta el 10. Y ahí que lo pone como el 10 como el temor inimaginable. O sea, era de no tengo miedo a un temor inimaginable. De forma que la película de terror se percibió más aterradora que la película educativa, claramente. O sea, no tiene por dónde ir la cuestión. Con una diferencia media de un 5,4 de 5,4 puntos en la escala del miedo. Los resultados mostraron que la diferencia observadas en los niveles de factor de coagulación 8, que es el que se está investigando, este factor, fueron mayores que la película de miedo. Fueron mayores para la otra. Según el estudio que ha sido publicado en la revista británica de medicina, los niveles se incrementaron en 12 participantes durante la película de terror, pero solo en 3 durante la película educativa, y se redujeron en 18 participantes durante la película educativa, pero solo en 9 durante la película de terror. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún efecto en los niveles de otras proteínas de coagulación, lo que sugiere que a pesar de que el miedo agudo puede provocar que la sangre se cuaje ligeramente, no provoca la formación de coágulos. O sea, se concluye que al final, no por el miedo, la sangre se va a coagular o se va a cuajar dentro del mismo cuerpo, pero sí va a tomar un nivel mayor de coagulación, porque sería extraño que por el miedo se coagulara la sangre y te generara un coágulo en tu sangre que empezara a circular por todo el cuerpo. Entonces ahí sería una contra, o sea, tendría mayor riesgo el miedo. Te coagula la sangre y te puede generar otra enfermedad aún peor que el mismo miedo o que el mismo acto que te genera este miedo. Entonces, no sé, ¿alguna idea de estas dos noticias o especialmente de esta? Me gustaría tratar de lo que decía recién, si es que aumenta esta densidad aumenta la coagulación, tendría que aumentar la densidad del fluido, y al aumentar la densidad como que habría menos movimiento, algo así como más roce entre la misma fluctuación de la sangre, habría más densidad, menos movimiento. Sabemos que la temperatura tiene que ver directamente con el movimiento de las partículas, con la energía de movimiento de las partículas. Entonces, al haber menos movimiento, tendría que haber menos energía, por lo tanto menos temperatura. O sea, ahí siempre sería como que podría ser una respuesta para este enfriamiento de la sangre debido a su coagulación. Podría ser. Bueno, hay que indagar más en... Yo de repente igual, como hablamos de miedo, yo lo relaciono quizás con sudoración fría, palpitaciones fuertes, piel de gallina, como ese tipo de cosas también lo veo como en Nos faltó el respuesta. experto invitado para hablar sobre esto, que Sí. está interesante. Sí. La encontré súper entretenida porque tiene un ámbito cotidiano y que sí involucra algo sumamente referente a lo que nosotros traemos como genética o como actos primitivos que lo llevamos hoy en día y que realmente no sabemos por qué surgen, pero ya están en la genética funcionando. Y con esto se termina la ciencia del día, que le habían puesto otro nombre.
La ropa noticias. La ropa noticia. Las ropa de noticias. Ciencia al día. Ahora, Bueno, ahora Gracias, sigue Nicolás, gracias. la sección de nuestro amigo Luis. La vida de aquellos, que como nos dijo, nos va a hablar de William Hervey. William Hervey, claro. ¿Por qué vamos a hablar de William Hervey en esta oportunidad? ¿Ah? ¿Quién es William Hervey? Bueno, William Hervey es quien hizo investigaciones con respecto a la circulación de la sangre, un tema que, como hemos visto, tiene bastante desplante. Esto pasó en 1628. William Hervey descubre que la sangre circula por el cuerpo y nombra al corazón como el órgano responsable de bombear la sangre. Esto ha sido uno de los avances medicinales más grandes de la historia, debido a que, si igual no sé si conocen como curiosidad, de que antes se pensaba de que la sangre salía del mismo hígado. No se conocía la sangre como circulación completa o como un círculo cerrado. Otras personas o otros médicos en ese tiempo pensaban que la cantidad de sangre que está en el cuerpo está relacionado con el tema de la cantidad de alimentos que uno consume. Entonces, el descubrimiento de que el corazón es el eje de todo el bombeo de la sangre en un proceso circulatorio es bastante grande en el mundo de la medicina. Hablemos un poco de William Hervey dentro de su biografía. Durante la última década del siglo XVI a lo largo del siglo XVII se hicieron grandes adelantos científicos. Se destacan los nombres de Torricelli, Gerbert, Galileo, Kepler, Newton y por nombrar otros pocos. Pero en medicina, que es el eje que vamos a abarcar, hay un nombre importante que es el de Guillermo Hervey, cuyos estudios sobre la circulación de la sangre revolucionaron la medicina. Muchos de los científicos del siglo XVII que investigaban animales vivos estaban muy influenciados por los antiguos filósofos griegos Aristóteles y Galeno. Galeno era un filósofo médico que él planteaba esto de que la sangre quizás se movía dentro del hígado, de la alimentación. Ahí más adelante vamos a desglosar. Todavía no sabemos de dónde se mueve la sangre. No, todavía nos vamos a ubicar en esa etapa. Más adelante después lo vamos a Ya. decir un poco de cómo se fue desentrañando un poco toda esta historia de que la sangre hay una cantidad determinada dentro de un cuerpo y de cómo circula. Filósofo y médico. Sí, filósofo y médico. Interesante. William Hervey descubrió que la sangre circula por el cuerpo. Esto contrastaba con el concepto establecido que decía que la sangre se producía constantemente en el hígado y se consumía en el cuerpo, más que adoptar el punto de vista de los filósofos que ponían un gran énfasis en pensar lo que ocurría. Hervey formó su opinión después de llevar a cabo experimentos y disecciones. Su interés por la anatomía lo llevó también a estudiar los orígenes de la vida, los primeros días de los embriones mamíferos. Aquí les comentaba un poco sobre de que a William Hervey le gustaba jugar con animales, debido a que él, para descubrir un tema del funcionamiento circulatorio, trabajaba con animales, los disecaba y bueno, hizo varios experimentos con ellos. Bueno, algunos datos. Nacimiento: él nació el 1 de abril de 1578 en Londres. Y falleció en Londres el 3 de junio de 1658. Ocupaciones: médico, fisiólogo y embriólogo inglés. médico, fisiólogo Y embriólogo. y embriólogo. En 1598 obtiene el título de doctor y en el siglo XVII, muchos científicos creían ciegamente en los escritos de Aristóteles, que apuntaba que las cosas estaban presentes en el cuerpo porque habían sido colocadas allí deliberadamente para llevar a cabo una función específica. Mediante el estudio de la forma y la posición de un órgano se podría determinar su función. Su tamaño daría cuenta de su importancia. William Hervey tomó este concepto y lo extendió no solo a la observación del cuerpo, sino a la realización del experimento en animales vivos. Explicando un poco esto, se decía que el cuerpo, los órganos que tienes, sí tenían cierta importancia porque simplemente estaban ahí. Eso es como la parte filosófica, de que la importancia se debe al tamaño del organismo. Esto igual estamos hablando de muchos siglos anteriores, dentro de lo que se entrañaba en la medicina en ese entonces. O sea, una visión súper, no sé si antigua, ¿no? Una visión antigua de... Claro, pero del igual la mismo ser. importancia que se le da al hablar de esto, como que cada parte del organismo importa y tiene suficiente importancia con respecto a los demás. Claro. O sea, con respecto a los demás sistemas. Claro, yo me imagino como una persona de que se pregunte qué tengo dentro. Entonces, de alguna manera, quizás siente su corazón o siente lo que está dentro de sí mismo y empieza a preguntarse o a asumir ciertas cosas con referente a ello. Como digo, esto lo va a llamar pulmón y tiene un motivo, por algo lo tengo. Claro. Así pensaban los filósofos. Oye, espera,
Sí. Tenemos que La despedir cosa, a chicos, Mirko. sí. No, se va. Voy a estar No, casi Mirko, como, no. como invitado que llega y se va después. Así que los dejo, chicos. Acá está el primer invitado al programa, Mirko. Llegó. Así es, llegó y se fue. Bueno, chicos, yo me despido, pero el capítulo sigue. Eso, chao, chao. Ya, hasta luego, Mirko. Hasta luego, Mirko. ¿Me cuentan después cómo sale el sorteo? Sí. Ya, claro. Vamos a tener que hacer el sorteo sin ti. Bueno, eso en el caso del que se usaba para los filósofos. Para los científicos médicos, la otra gran autoridad era el físico griego Galeno. Él era físico griego, que trabajó un tiempo considerable bajo el anfiteatro de Roma en el siglo II. El abastecimiento regular de gladiadores heridos le dio un acceso sin precedentes a estos mismos. O sea que como ellos luchaban dentro de un coliseo, Claro. tenían acceso quizá a la sangre, A la o a sangre. los órganos, Oye, a un miembro. que gore todo esto. Sí. Sí. Oye, espera. Galeno debe haber visto muchas cosas. Tengo una acotación. Yo en algún momento, conversando con mi polola, estábamos conversando y a mí se me ocurrió la idea de... O sea, estábamos hablando, discutiendo sobre los órganos y yo le expuse que los órganos deberían... ¿Cuánto debería ganar cada órgano de acuerdo a su función? A su trabajo ¿Vas a que ganar hace. con respecto a qué? A un sueldo. Imaginemos que... Ah, ya, ganan un andamos, sueldo. ya, es una empresa Para- Sí, porque fuera como una empresa al sistema completo, el mismo organismo. Y por su funcionalidad y su trabajo que hagan de acuerdo Y al día la completo. pega que tenga. Sí, claro, la pega que tenga, Le hacen ganará un su sueldo. Entonces, por ejemplo, acordamos que el corazón sí tenía que ganar harta plata. Si el modelo capitalista llega a la biología, ¿qué pasa? Claro, pues entonces, y por ejemplo, otro organismo, otros que no son tan tantos, así como por ejemplo, no sé, no sé, uno súper sencillo que no haga mucho, por ejemplo, el estómago, que su funcionalidad termina si no tiene nada, o sea, es una bolsita que tiene mucho ácido o jugo gástrico, entonces si no tiene está haciendo alimento, nada, no debería ganar tanta plata, por ejemplo. Ya, Pero era su, era- es part-timer. Sí, claro, cuando tiene que hacer su pega la tiene que hacer. Pero hay otros que trabajan. Pero el corazón se la lleva, ¿no? El Sí, corazón es el corazón, Sí. el hígado, los riñones. Por ahí era como. Estaban cerca los suelos, estaban contemplados cerca de los presidente y suelos. vicepresidente. Claro. Bueno, siguiendo un poco con la idea, bueno, Galeno ideó un concepto completo de la sangre, pero hoy en día sabemos que es un concepto totalmente erróneo. Apuntó que había dos tipos de circulación incluso de la sangre desde las heridas. En una la sangre era roja brillante y salía a chorros, y en la otra era azul oscura y fluía de forma constante. Azul oscura. Azul oscuro. Azul oscuro. Yo creo que igual va un poco de la idea de que quizá apuntaba a lo que ahora es arteria y ahora es vena. Claro, quizá, está haciendo. un poco. Claro, debe ser su precisión de lo que en ese momento Claro, fue. pero la Como que, percepción oye, que él ¿qué es tenía. esto tan oscuro que estoy viendo? Que... Sí. Estas observaciones lo convencieron de que estos eran dos tipos diferentes de sangre. Y también creyó que había un tercer tipo de sangre que fluía entre los nervios. Esto era ya conclusiones la que estaba llegaba Galeno clasificando. después de todo su estudio. Bueno, Galeno creía que la comida se convertía en líquido en el estómago. Este líquido pasaba por el hígado, en donde se convertía en sangre. Y esta sangre fluía por el cuerpo en las venas y se consumía en el cuerpo. Parte de la sangre iba al corazón, donde se mezclaba con el aire de los pulmones y formaba un espíritu vital, entre comillas, que pasaba después al cuerpo a través de las arterias, y parte de esta sangre iba al cerebro y se retinaba en espíritus animales, entre comillas nuevamente. Y esta se distribuía por todo el cuerpo por medio de los nervios. De alguna Oye, manera, él visualizaba, la sangre pasaba por todo el cuerpo al parecer. Pasaba por todo el cuerpo y por todas las dimensiones. Pasaba por todo. Sí, era una sangre multidimensional. Multidimensional, era espiritual. Sí, sí. Sangre espectral. Igual hay que contextualizarlo. Ah, claro, en el tiempo claro, que en ellos el estaban. tiempo Sí. igual aunque todavía se habla de esto que el espíritu, o sea, son temas Claro, yo que creo que trascienden era al ser humano en realidad. sí. Uno siempre va a estar, bueno, la humanidad siempre va a estar buscando en saber qué es esto, Y de hecho, si hablamos de coliseo o gladiadores, quizás estén relacionados los dioses o claro, autoridades. y a qué deidad tendrá que ver Sí, relacionado? quizás por ahí mismo. Bueno, al hallazgo de esta... Aquí hay otro dato. A mediados del siglo XIII, un árabe, Al-Nafis, entrevió vagamente la circulación pulmonar, y en el siglo XVI el italiano Realdo Colombo y el catalán Miguel Servet
quemado por herético en la hoguera que encendieron fanáticos calvinistas, negaron la existencia de invisibles pasajes de la sangre a través del tabique interventricular. El tabique interventricular es lo que separa el ventrículo derecho e izquierdo del corazón. Y reconocieron que la sangre iba del lado izquierdo al derecho por intermedio de los pulmones. Esas eran otras conclusiones que llegaron otros científicos antes de ser quemados. Pero ellos fueron quemados por decir eso. Vagamente, no necesariamente por eso, pero sí especifica que ellos fueron quemados. Fueron los que... por la hoguera. Por llevar la ciencia, por tratar de descubrir algo. No sale, esto no tiene que ver con religión. Chao. Pero entonces, al hallazgo de esta pequeña circulación, un eminente discípulo de Colombo, el botánico Andrea Cisalpino, agregó algunas indicaciones sobre una posible gran circulación. Y estas investigaciones e hipótesis fueron reunidas en una magnífica síntesis hecha por el médico inglés y el cual nos convoca hoy en esta sección, William Hervey, que había estudiado en Padua el arte de Galeno. Entonces, el discípulo de él. De alguna manera él recopiló toda la información que había y sacó las conclusiones que hoy día son las que utilizamos dentro de lo que es la medicina actual. Pero podemos observar que igual tuvimos que pasar por muchos quizás estudios o suposiciones en donde pudo haber circulado la sangre. Entonces aquí ya empezamos a hablar de los trabajos de Harvey. Él observó que las válvulas de la vena impiden que la sangre avance en otro sentido que no sea hacia el corazón y procuró demostrar matemáticamente la realidad de la circulación cerrada. Él ya pensaba que era un circuito completo dentro del cuerpo en donde la sangre giraba sobre, no sé si dicho giraba sobre sí misma, pero que sí circulaba dentro de... Oscilaba. No, circulaba dentro de nuestro organismo y sin pérdidas ni ganancias, es decir, que la sangre que estaba dentro del un organismo era la misma sangre la que recorría. Era un sistema cerrado. Un sistema cerrado, muy bien dicho, Nicolás. Entonces, una de las preguntas que salían era de dónde viene y hacia dónde va toda esa sangre. Evidentemente, el alimento es incapaz de suministrar tal cantidad de líquido sanguíneo. Se impone así la conclusión de que la sangre recorre siempre la misma ruta para volver a su punto de partida y que continúa su interminable circulación hasta su muerte, hasta la muerte del organismo. ¿Qué más nos dice? Bueno, continuando un poco con Harvey, en cuanto a su obra científica hay que destacar dos aspectos fundamentales. Una es la descripción de la circulación sanguínea y sus doctrinas embriológicas. Dentro de sus indagaciones sobre la función circulatoria, da respuesta a 4 cuestiones importantísimas. O sea, toda la investigación que hizo Harvey nos responde a ciertas preguntas, como lo que es el significado de la contracción cardíaca, el paso de la sangre hacia el lado derecho del corazón hacia el izquierdo, el movimiento circulatorio de la sangre por todo el organismo y las consecuencias que estos hallazgos tienen en la medicina y en la biología. Entonces fue resolviendo varias preguntas que en ese entonces hacían estos filósofos médicos. Es como lo que sucede siempre cuando se está formulando una pregunta, o sea, una teoría, que se empiezan a generar lluvia de ideas con lo que parece, con lo que no es, hasta que si llega alguien, o sea, si llega algo un poco más concreto y más acercado a lo que es realmente como sucede. Pero siempre es con una lluvia de ideas o con una teoría que genera una persona a través de sus conocimientos y también de su influencia en la religión o en otro ámbito. Por ejemplo, él pensaba que era una sangre multidimensional y pasaba por muchos lados. Pero ese no era... Eran los médicos anteriores, los filósofos que antes pensaban que era así. Pero se genera esa construcción a partir de, hasta llegar a algo más adecuado a lo que... aproximándonos a lo que realmente son... Claro. Me extraña que en esos tiempos no hayan tenido el salvajismo de directamente cortar a alguien para saber, porque en tiempos antiguos se hacían esas cosas, no se preguntaban ni se pedían proyectos de ley para usar cuerpos, no, antes llegaban y se veía nomás. Para eso estaban los gladiadores. Los gladiadores, pero de entretenimiento quizás aprovechaban esta sangre para hacer investigaciones. Aprovechando de que se están mandando, veamos qué pasa. Veamos qué pasa con la sangre. Investiguemos a estos tipos. Entonces, los resultados de su trabajo sobre la circulación de la sangre fueron publicados en el año 1628 en su libro De Motu Cordis, pero los apuntes de su primera clase como profesor en 1615 muestran que ya sostenía la teoría de que la sangre
pasa de las arterias a las venas, que el corazón es una bolsa musculosa y que el movimiento de la sangre es un ciclo continuo, producido por el latir del corazón. Vemos cómo se aproxima a lo que hoy en día es la medicina. También se dio cuenta de que las válvulas de las venas sirven para impedir que la sangre circule en dirección opuesta, o sea que vemos que es unidireccional todo este circuito cerrado. Antes del descubrimiento de la circulación de la sangre, se pensaba que ésta sufría una especie de flujo y reflujo desde y hacia el corazón, que iba y venía la sangre, dentro de todo lo que es el bombeo. No se sabía que la sangre circulaba a través del cuerpo, principalmente porque no se habían descubierto vías de unión entre las arterias y las venas. Los consideraban como Constantes distintos. Claro. Y se veía ¿Se que las... imaginan cómo sería que fueran entes distintos que están corriendo entre ellas? Sería uno de sangre sucia todo el tiempo juntándose la sangre sucia. Hoy hablando de Creo sangre que sucia o sería sangre un- blanca. Sangre sucia, sangre blanca. Sí, claro. De sangre sucia, porque, o sea, las arterias son donde están los de Hogwarts, los sangre sucia, que eran los hijos de Los Muggles, los Muggles. Muggles eran los sangre sucia, ¿no? claro, Esos sí, eran sí. Los arteriosos. Perdón, los venosos, porque la vena es la... Y después se va limpiando la sangre, se autolimpia. ¿Qué más? Se veía que las arterias se ramificaban en vasos cada vez más pequeños al penetrar en los órganos, pero en un tiempo en el que no existía la ayuda del microscopio no podían verse los finos vasos que hacían esta unión, que hoy en día son los capilares. Claro. Bueno, pero a pesar de que Hervey no disponía del microscopio para observar los capilares, estaba firmemente convencido de la existencia de canales, a través de los cuales la sangre pasa de las arterias a las venas. De a poquito, bueno, él ya lo asumía de que existían estas pequeñas cavidades que hoy en día son los capilares y que hacían la repartición de sangre hacia los órganos. Él introdujo Claro, introdujo la idea de que existían estas Es que pequeñas igual, cavidades. si tú lo veis a nivel de ¿cómo se llama? Como de la naturaleza misma, nos encontramos con el flujo de los ríos. Viene un gran río y después se va se va acentuando. bifurcando. Esa acentuando. misma repartición que te parece tener los árboles cuando salen las ramas. También. Esa misma Claro, repartición, exactamente. como una Es serie como una especie de diagrama de árbol que se genera. Claro, se forma tiene que haber las cavidades. aparecido de ahí. Claro, tiene que ver algo con que cuando la energía se va disipando, haciendo pequeñas ramificaciones, o sea, se va disipando cada vez más en ramificaciones hasta que deja de estar. Pues esas ramificaciones son las aberturas, después podría ser de la... Ya, claro. Ujú. Bueno, y hablando un poco más de William Harvey, él todos los experimentos que hacía los hacía con animales. De hecho, él iba en busca de ciertas especies, los disecaba, los cortaba y primero que todo le observaba todo el mecanismo que había dentro de ellos. De dónde salía la sangre, hacia dónde se iba, de qué modo, qué tanto escurría, el color, las descripciones que sacaba a partir de las disecciones de animales. Y de eso se debe al comentario de que a él le gustaba jugar con ellos. Es como una especie de curiosidad que nos trae William Hervey en este caso. Que sádico igual en... Sí, en sí, el hobby. pero de Hay alguna que- manera al parecer hay que llegar a... Aparece, sí, o sea, claro, para entender el cuerpo humano hay que saber cómo es. De hecho, para entender cómo vivimos tenemos que enfrentar la muerte. Sí. Sí, bueno, ese es como lo que hemos leído un poco, es lo más relevante dentro de lo que es William Harvey y su aporte a la medicina hoy en día. Dentro de todo el avance de lo filosófico hasta lo que hoy es más científico y obviamente hemos alcanzado igual una evolución o quizás un acercamiento más hacia la verdad a lo que hoy en día es la medicina de la circulación sanguínea. Claro, o con lo que mismo que se trabaja. Claro. Creo que dio como los cimientos para avanzar en ello, Claro, las ideas principales para empezar a... a construir encima de eso. El hecho de que definir el corazón como el órgano que domina principal. todo ya es un gran avance. De hecho, es uno de los más grandes avances de la medicina considerado hoy en día por la ciencia. Interesante la construcción biológica que fue dando y a lo que fue apuntando él. O sea, No, y la construcción ha sido de a poquito. todo De eso, dentro de ¿no? varios... Claro, a varios términos contribuyentes medios. a la teoría de que todo esto está conectado y que el corazón es el principal. Claro. eso es lo interesante de la misma ciencia, porque cómo se va construyendo. Este efecto bola de nieve que tiene. Sí, claro, Sí. totalmente. Así como, démosle con ese punto y sigamos construyendo a partir de ese mismo. Encontrando la verdad. Bueno, eso es todo lo que tenemos de William Hervey en esta sección de La vida de aquello.
¿Y quién es William Hervey? ¿Quién es William Hervey? Médico. Médico, es algo así como el padre del estudio de la sangre. La sangre y su circulación. Claro, él vendría siendo como un... que para hacer la conexión con el tema de Fell, que vendría siendo como un maestro... Un maestro. Nuestro sangre, quizás. Maestro sangre. maestro sangre. Ya, bueno, y con esto finalizamos esta sección de la vida de aquellos. Bueno, hasta ahora llevamos 1 minuto 15 de programa y damos el pase, o sea, 1 hora 15 minutos, exactamente con 8 segundos. Y damos el paso a la siguiente sección. Muchas gracias, Lucho, por tu sección. Claro, Sí, muy, sí. muy bueno. Muchas gracias por la información. Bueno, no sabía que antes. Un aplauso sobre él. Vamos, chicos. Bueno, y damos el pase a la siguiente sección de nuestro programa, de Cinema Ficción con Félix. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, gracias, Lucho. Gracias por la información. No, cosas que ni siquiera tenía idea de que, bueno, antes jugaban bastante con la vida, realmente se sigue haciendo. Los se sigue gladiadores y los haciendo. animales. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a hablar de la serie Avatar, el último maestro aire. Ahora, hay que hacer un percance con lo que es un maestro aire, el término original de maestro aire. En la ciudad, en el país donde se hizo Avatar, en realidad se llama Avatar The Last Airbender. Ahora, con la traducción hay que decir algo. Bender significa bend, viene del verbo bend, que es flexionar. De hecho, de ahí mismo se llama el robot Bender de Futurama, que es un robot doblador. Bueno, él es Bender porque flexiona. Ahora, estos maestros aires, maestros de algo, son en realidad dobladores de lo que sea. Flexionador de agua, flexionador de viento, flexionador de fuego y así. Esos son los Benders. Hoy día vamos a hablar de un capítulo en particular que se llama El Titiritero, o The Puppet Master. El Titiritero. Bueno, el capítulo parte haciendo una introducción pequeña de lo que es Avatar. Bueno, hay maestros aire, maestros viento, todo lo que controla de los cuatro elementos: tierra, fuego, viento, aire. Está el Avatar, que es el personaje principal, que es un maestro viento, que estuvo perdido durante mucho tiempo y volvió recién para establecer la embarrada que estaba quedando en la tierra por el control de los maestros fuego. Bueno, el capítulo comienza con los chicos de nuestros protagonistas, que son Katara, Toph, Aang y... lo siento, se me olvidó el nombre del... ¿Sokka? Sokka. Lo siento, se me olvidó el nombre de... Están nuestros protagonistas en una noche en un bosque contando historias de terror con una fogata. Están escapando en este momento y están en el Reino Fuego escapando. Están en las lejanías del Reino Fuego. Ahora se están contando historias de terror al puro estilo de Escalofríos. Escalofríos están contando esas historias de terror. Y le toca el turno a Katara, que encuentra unas historias bastante extrañas, diciendo que una persona se raptaba a niños, que tenía que ver con algo de gente que estaba desapareciendo. Y contando, o sea, era una señora que vivía en esa casa, cerca de donde se desaparecían los niños, y de repente aparece una señora medio extraña, una señora viejita, y lo asusta, obviamente, si estaba contando historias de terror, y aparece una señora que parece como de ciencia ficción misma, y de la nada, bien viejita la señora. Al parecer la señora no tenía nada más que hacer, la conocen, se presenta, se llama Hama, la señora, y los chicos, bueno, como sucede generalmente en la serie, aceptaron directamente su ayuda y se quedaron a dormir en su casa. La señora es medio extraña, tiene varios objetos extraños en su hogar, lo que hace que nazcan las sospechas de Sokka, que es como el que más busca pleitos ahí en la pandilla. Van a comprar todo bien, se conocen, tienen una grata convivencia. A Hama parece que le agrada mucho Katara. Y continúan todo bien. Pero empiezan a suceder cosas extrañas en la ciudad donde están en este momento. Empiezan a haber desaparición de gente. Tal como estaba contando su historia Katara, empieza a desaparecer gente en la ciudad. Y los chicos y chicas, todos bien ya perspicaces con lo que estaba pasando, medio qué extraño lo que está pasando. Sokka le dice a los demás porque vayan a inspeccionar lo que hay en la casa. Porque la señora parecía súper extraña, que de verdad no era una persona normal. Sospechosa. Y empiezan a investigar, a ver qué onda.
y encuentran un cofre que tenía la señora y lo intentan abrir. Toff con sus poderes de tierra crea una llave y trata de abrir esta caja y los pilla de repente la señora. Los pilla cuando están metiéndose en su casa y ve que son mala onda. Los invitan a comer, los invitan a quedarse y la intentan robar a una señora. Bueno, la señora los pilla y claramente ¿qué va a hacer? Pucha, le dice, ¿cómo si yo los invité? No, esto era todo para que todo esto yo los quería invitar. De hecho, ya fuimos a comprar para hacer la cena. Y así que los chicos se disculpan, ¿no? Porque no tienen más que hacer que disculparse. Las cosas siguen ocurriendo, pues. Las cosas siguen ocurriendo, sigue desapareciendo la gente. Desaparecen más personas. Desaparecen más personas. No han detenido a nadie, así que siguen desapareciendo personas. En lo que Katara empieza a hablar con esta señora, empiezan a conversar de lo que le pasó a ella. Ella enfrentó a la Nación del Fuego y era una maestra de agua. De hecho, ella era una de las más talentosas en lo que es el agua control, sí, era bastante talentosa. Katara le cuenta que también ella había tenido algunos encuentros con el ingenio del uso del agua control. Ella controló el agua de la atmósfera. El agua de la atmósfera, podemos hablar un poco de eso. Para el control de la flexión de agua o waterbender, vendría a ser como el control completo del H2O, casi como si fuera tormenta controlando los climas. Pero para poder sacar un poquito del agua de la atmósfera, tendríamos que saber realmente cuánta agua tiene la atmósfera. La atmósfera se divide en ciertos sectores. La más importante, la más considerada en estudios de meteorología es la troposfera, que es la donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos. Bueno, porque ahí está la mayor concentración de agua. Pero aún así, sabiendo el porcentaje del agua en la atmósfera, realmente no llega a ser más del 1%. En la atmósfera. En la atmósfera completa, las moléculas de agua no alcanzan a ser más del 1%. Realmente es muy poca la... De hecho, nosotros sabemos que las nubes son concentraciones de esta agua cristalizada. Bueno, ellas contienen más que nada la mayor parte del agua en la atmósfera. De hecho, el agua en la atmósfera está mayormente concentrada en la tropopausa, que es el final de la troposfera, justamente donde están todas las nubes, que es más o menos entre 0 y 15 kilómetros de altura con respecto a la superficie. La mayor parte del agua en la atmósfera está concentrada en las nubes, en la altura. Lo que parece medio extraño con poder controlar el agua. Bueno, hay mucha ciencia ficción agregada a esto. Hay cierta humedad en el ambiente, bueno, y con ciertas condiciones podría haberse dado que ella sacara directamente el agua desde el aire y poder usarlo. Bueno, se empiezan a conocer en lo que es esta vida de los maestros agua. Y desaparece otra persona, empiezan a desaparecer personas y van a ver qué onda. La gente después de este suceso, había luna llena ese día y Katara se encuentra con la señora de la casa y le empieza a contar qué onda, porque ella inmediatamente pensó que la señora era la que estaba, jamás era la que estaba secuestrando a la gente. Y a los chicos también han sido así como capturados. Katara tiene todo el control de la situación, tiene que ver directamente con Hama qué está pasando. Y Hama le cuenta esa historia. Le cuenta que ella, cuando vino a la Nación del Fuego, porque en el contexto de Avatar, la Nación del Fuego fue la que ocasionó todo este pleito entre naciones. Ellas fueron directamente a atacar todo lo demás y a conquistar. La Nación del Fuego, cuando fue a atacar a la ciudad donde vivía Hama, que era la zona de los Maestros Agua, no pudieron controlar lo que era el ataque de los Maestros Fuego. Entonces se vieron muy reducidos en lo que los Maestros Agua. Pero Hama con su talento logró sobrevivir bastante. De hecho fue uno de los últimos en ser capturados de su tribu. Bueno, era talentosa, sabía todo eso, tenía todos los conocimientos del agua control, bueno, casi todos. Pero aún así les ganan, la encierran a ella. De alguna manera, supongo que los maestros, buscaron técnicas y mecanismos para defenderse de ahí el más creativo es Ahí. Claro, ahí tienen que ponerle si tienen agua control, de ahí ¿dónde está el agua? Hay que buscarlo más. Claro. La atrapan a ella. La atrapan a ella. Y los maestros fuego, bien cuidadosos con el control de estos maestros agua que tenían ahí prisioneros, los tenían en un aire bien seco,
bien seco para que no pudieran sacar el agua del ambiente, y aparte los tenían levantados sobre el bueno, los tenían con grilletes, los tenían con grilletes levantados, no podían tocar el suelo. Y cuando se les iba a dar alimento, se les ponían los grilletes, no podían moverse realmente cuando les iba a dar alimento por el miedo a que podrían hacer algo con el agua De los alimentos. con el agua de los alimentos, claro. Ahora, esta chica joven, Hama, quería más, no quería rendirse ante el poder de la Nación del Fuego, por lo que empezó a estudiar qué pasaba con la sangre, qué pasaba con el agua en la sangre, y empezó ahí de a poco a entrenar su habilidad para controlar la sangre. Lo hacía con ratones. Empezaba a controlar de a poquito los ratones, hasta un momento en que ya era completamente, tenía el control completo de la movilidad de un ratón. Tenía control total de la movilidad de un ratón. Y ahí dijo, ya, este es mi momento de vengarme. Ahora es cuando yo voy a salir y voy a ser libre. Y espera cuando le van a dar su ración de comida. Llega el guardia y lo controla completamente, toma la llave de donde tenía del mismo guardia, saca la llave, abre su celda y se va. Ahí ya está libre. Y ahí empezó a vengarse con el reino del fuego, empezó a controlar a la gente con su poder de agua. Katara, súper débil con la situación, no pudo vencer el poder de agua control de Hama. Hama directamente usó sus poderes con Katara y no pudo resistirse. Katara se puso a llorar, la situación era muy tensa porque aparte de eso trajo a sus amigos. Hama tenía el poder para controlar directamente a la gente. Los amigos Aang y Sokka vinieron a rescatarla, pero inmediatamente Hama tomó control de Sokka y de Aang con su sangre control, que podríamos llamar. Entonces solamente quedaba Katara, pues sí, era la única maestra agua que para poder pelear contra Hama. Y estaba en luna llena. Había luna llena y inmediatamente la luna llena le dio más poderes. Vamos a discutir por qué la luna llena le dio más poderes. Y Katara pudo liberarse del sangre control y dijo, no, pero no me conoces a mí, yo también soy una maestra agua y de las mejores. Y se alza Katara, toma un poquito de agua del pasto que había en el piso, de las plantas que había en el piso, toma un poco de agua de ahí y empieza a pelear con Hama. Katara toma el primer ataque a Hama, pero es como lanzar es casi como un flujo muy bello del agua que se está dando entre ellas dos. Se lanza el agua, se los devuelve, se empieza a lanzar el agua, hasta que Hama se pica y dice, ya, voy a tomar esto. Así que con el sangre de control, pero ya no era suficiente. Katara estaba con todo el poder porque Hama tomó a sus amigos y hizo que estuvieran a punto de matarse, de hecho. Lo fue a juntar para que, lo hizo como Magneto cuando junta dos metales. Tomó a los dos amigos y los trató de juntar. Pero Sokka tenía una espada, así que la colisión iba a resultar en muerte. Así que Katara ahí es el momento en el que se libera de todo esto y ella misma controla a Hama. Controla a Hama y ya no tiene nada que hacer. Hama se ve obligada a rendirse. derrotada por Katara. Katara era más talentosa que Hama. Llegan los de la Nación del Fuego, arrestan a Hama. Recordar que en este momento nuestros protagonistas son todos infiltrados en la Nación del Fuego, son todos supuestos habitantes de la Nación del Fuego. Los policías, los guardias de la Nación del Fuego se llevan a Hama arrestada de por vida. Y termina diciendo, no me importa, porque ya sembré la semilla de felicidades, Katara, eres una nueva maestra sangre. Y así concluye el episodio. Podemos analizar muchas cosas del episodio, pero partamos por las precisas. ¿Cómo podría una persona controlar el flujo de la sangre y en qué afectaría esto? O sea, ¿en qué afectaría el flujo de la sangre porque eso es lo que estaría controlando en sí, el flujo de la sangre. Pero para eso tenemos que saber primero que todo, porque los maestros agua, recuerden, son maestros agua. O sea, lo que controlan es agua, no sangre. Tenemos que saber cuánto es el porcentaje de agua que hay en la sangre. El porcentaje de agua en la sangre es aproximadamente un 91%. 91%. Así que está todo bien. El 8%, bueno, y se deja un 1% de error,
pero el otro 8% es aproximadamente de proteínas que tiene la sangre. Esas proteínas con las que generan la glucosa, o sea, perdón, Supongo que debe estar todo lo que es los glóbulos rojos. claro, todas las proteínas tienen que ver con ese 8%, y todo el otro 91% es agua. Es agua. Así que el sangre control, de hecho, si nos ponemos a pensar, es más difícil controlar el agua de la atmósfera que controlar el agua controlar el agua de la sangre. Bueno, la ciencia ficción entregando los datos para conversar. Es un 91%, así que es totalmente viable el control de la sangre en ese contexto. Otro dato, la luna llena, Katara se levanta con la luna llena, ve la luna llena y dice, ya, ahora sí yo puedo luchar, porque al parecer la luna llena le da poderes. Bueno, esto va más que nada por el hecho de que la luna en sí, cuando está más cerca de nuestra zona, ella, bueno, sabemos que todo lo que tiene masa tiene una cierta gravedad. Entonces todo lo que tenga cierta cantidad de masa va a traer los objetos hacia él. En este caso, la luna, cuando está más cerca de nosotros, lo que alcanza a atraer ella son las mareas. Todo lo que es el agua lo atrae hacia ella, y eso es cuando tenemos marea alta, y si la luna está lejos, tenemos marea baja. Ahora, ¿qué tiene que ver con la luna llena? La verdad es que no tanto, tiene que ver con algo con la posición más de la luna. Sabemos que Con la cercanía de la luna. Con la cercanía de la luna hacia nosotros, claro, hacia la superficie que está más cerca de la luna. Ahora, la luna llena tiene que ver más con un efecto del rebote que tiene la luz del sol. Si es que la rebota desde cierto ángulo la luz del sol, a nosotros nos va a llegar la luz que está rebotando, por lo que nos daría este efecto de luna menguante, luna llena y todos los estados de la luna de conocemos. No tiene tanto que ver con la posición, tiene más que ver con el ángulo en el que está con respecto al sol. Así que la luna llena no tiene tanto que ver. Entonces, lo que sí tiene que ver es que la luna estaba ahí, así que había mareas altas, así que el poder del agua estaba de parte de Katara. Con respecto al si es que es posible esto, les hago la pregunta para que se inicie el espacio de la conversación. El corazón sabemos que late por una fluctuación de las sangres. Las sangres van fluyendo. Ahora la sangre caliente, que es la con mayor energía, la que va pasando, llega al corazón, llega a unos conductos, y en el corazón, como esta sangre está más caliente, tiene mayor presión, tiene mayor fuerza, por lo que hace que este corazón se expanda, que es este proceso de contracción. El proceso de contracción después pasa por todos los ductos, la sangre libera algo así como libera su presión, y va por las arterias, que cuando ya sale sale la sangre más sucia. Ese es el proceso de sístole y diástole, gracias. Así que, si es que tiene que ver directamente con la temperatura a la que va avanzando la sangre, tiene que ver con la presión a la que va avanzando la sangre, el latir del corazón, podríamos, si es que variamos la temperatura de la sangre, recuerden, variar la temperatura sería variar la energía de algo, porque la temperatura es directa a la energía del movimiento que tiene algo. O sea, si es que nosotros detenemos un poco la sangre, la hacemos cambiar su flujo, tendría que tener menos temperatura, lo que haría que se mueva menos, y si tiene menos temperatura se movería menos, o sea, no llegaría al corazón de la misma manera. O sea, si es que cambiamos un poquito la fluctuación de la sangre, podríamos matar a esa persona. Entonces, el latir del corazón, claro, el latir del corazón podría cambiar inmediatamente. Sí. Empezaría a generar o sea, está la taquicardia, que son estas alteraciones de los latidos del corazón, y le generaría lo contrario a la taquicardia, que se llama... que dejara de latir, quizás, no me acuerdo el nombre. Creo que es cuando un latido del corazón disminuye mucho, o sea, la diferencia de los tiempos o el periodo del latido es muy extenso, o sea, que se ve como que está entrando en un estado de una posible muerte del mismo corazón. Baja pulsación, muy baja pulsación cardíaca. Ahí tendríamos que ver, claro, si es que sabemos que para controlar a una persona, poniéndonos en el caso más ficticio, para controlar a una persona tendríamos que mover todas sus moléculas de agua en la misma dirección. O sea, en la misma dirección, para que, por ejemplo, si queremos mover un brazo, tendríamos que mover cada molécula de agua de ese brazo hacia arriba, por ejemplo, si es que queremos moverlo hacia arriba. Si queremos controlar el dedo, por ejemplo, tendríamos que mover cada molécula de agua en ese dedo en tal dirección. Claro. Lo que afectaría directamente el flujo de la sangre.
cambiando su presión, cambiando su temperatura, haciendo que bombee de manera distinta, provocando probablemente algún daño en lo que es el sistema circulatorio. ¿Qué piensas, chicos? O sea que es realmente peligroso ser un maestro de sangre al parecer. ¿De qué nos serviría si es que movemos la sangre y si nos puede morir inmediatamente el sujeto? Para eso lo matamos de una, le sacamos la sangre de una. O sea, viendo eso del flujo mismo de la sangre, no solamente tenemos que ver en el sentido de que ya sí hay un grave problema en el mismo corazón, también hay un grave problema en los otros órganos que también funcionan con la sangre. En este caso tenemos el hígado, los mismos riñones, que son filtradores. Entonces tendríamos un descontrol total de los otros órganos, más encima los capilares más pequeños de la misma sangre se verían afectados, o sea, podrían hasta llegar a reventar. O sea, tendríamos una persona en su piel, podríamos llegar a mirar en la piel misma venas rotas. O sea, claro, si es que las venas son delgadas, si es que aumenta la velocidad bruscamente. Explosión de... Claro, tendría que... Nosotros sabemos que el flujo sanguíneo global de la circulación de un adulto en reposo es de unos 5 litros por minuto. Esa es la fluctuación que va pasando por cada una de estas arterias, los flujos sanguíneos. Son 5 litros por minuto, o sea, es bastante rápido como va avanzando esto. Y si cambiamos un poquito su velocidad... Claro. El que estamos hablando de la taquicardia, que es un aumento de los periodos que hay de latido, está la arritmia. La arritmia, esa es la que va al contrario, que es como disminuye es una inestabilidad en los ritmos cardíacos. Ahora me imagino igual que un maestro de sangre también quizás pueda cambiar la dirección de la circulación de la sangre dentro de un organismo, ¿no? ¿Podría pasar? Tendría que ser experto en física y en toda la dinámica que tiene que ver con los flujos directamente, claro. Porque si no, o sea, para que sea como se vio en la serie, de que utilice el sangre control y la gente sobreviva, porque toda la gente sobrevivió, nadie se de hecho no tenía tanta maldad la señora, no mató a nadie. Pero para que la gente sobreviva tendría que tener un dominio completo de lo que es la fluctuación de la sangre, a qué velocidad va y cómo podría no alterar esto para que el ser pudiera vivir. De hecho hay un número asociado a todos los flujos, que se llama el número de Reynolds, que tiene que ver con la viscosidad y la velocidad a la que va yendo. O sea, básicamente el número de Reynolds nos dice que si es que es muy grande, la velocidad va a ser muy grande, y si es que es muy pequeño, la viscosidad de la sangre va a ser mayor. O sea, la viscosidad, su densidad, su roce que tiene entre ellas. O sea, para saber más o menos el flujo de la sangre tendríamos que saber la velocidad por los capilares y tendríamos que saber su viscosidad. Y ahí inmediatamente podríamos saber el flujo de la sangre, que es el común, para que una persona pudiera estar viviendo. O sea, sabiendo ese número, ahí recién podríamos empezar a hacer el movimiento de sangre y ahí recién hacer lo que pasó, porque realmente la gente sobrevivió. La gente sobrevivió, no se vio ningún problema. Bueno, podemos intuir inmediatamente que esto es ciencia ficción, así que no pasa nada. La gente no se va a morir, todos felices con la sangre control. Pero de nuevo vemos este toque acercado a la realidad, que se basa con datos fidedignos de que si la sangre tiene casi más de un 90% de agua agregado, pero si vemos este efecto que es sumamente ciencia ficción, que es el control de la misma sangre y el control de las personas mediante este medio. Entonces ahí se ve por qué si son monito animado o cartón en este caso, y vemos el mismo indicio que vimos en el capítulo anterior. Algo de realidad y también algo de ficción. Claro, sabemos que es ciencia ficción, así que lo que pasa aquí, toda la ciencia ficción nace en el punto en que la ciencia no es capaz de explicar algo. De ahí pongámosle para adelante y esa es la ciencia ficción. Claro, o sea,
podemos concluir que esto, la verdad, es casi imposible de que pase, así como ocurrió tal en la serie, de que la gente sobreviva, pero es un buen material para cualquier película. El Sangre Control, de hecho, es uno de los episodios más populares del Avatar, claro, porque se dio un nuevo, algo así como un plus a lo que es las habilidades de los maestros. Y uno podría empezar inmediatamente, o sea, un maestro fuego, ¿qué le tocará después? O sea, ¿cuál será el siguiente nivel para un maestro fuego? ¿Cuál será el siguiente nivel para un maestro de tierra? De hecho, lo podemos hacer el homólogo del Sangre Control al control del metal que tiene Toph, que después de controlar la tierra, controla los metales más pequeños. O sea, lo que realmente estaría pasando es como llevar algo muy macro y después especificarse solamente ya ir a algo más pequeño. Claro, como especialistas en lo mismo, ¿cachai? Un maestro especialista. Claro. Soy especialista, maestro. ¿A quién sacaste el doctorado? En sangre. Claro, podríamos concluir la sección cine de ficción. Sí, podríamos concluir la sección cine de ficción. Dejando el recado de que los siguientes episodios ya vamos a salir un poco de la cultura anglosajona. Partimos con Dexter. Ahora vamos a tratar de irnos un poco al occidente, al oriente, perdón, a buscar por ahí. Bueno, así finalizamos la sección de Félix, Cine de Ficción. Muchas gracias. Antes, ¿se acuerdan cómo se llamaba el episodio? Sí, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba Qué el mala episodio? memoria. Tiene que ver con Sangre Control. ¿Qué hacía Hama? Marioneta. Ah, sí, de marioneta era. ¿Cuál era? Eso, el titiritero. El titiritero, bueno, en este caso la titiritera. Y ahí sí concluimos la sección cine de ficción. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, aplausos equipo. Bueno, y así es como finalizado todas las secciones de este capítulo, que llevamos con una transmisión de 1 hora con 41 minutos. Y nos quedaría lo que es el sorteo del siguiente tema que se va a hablar en el siguiente capítulo, chicos. ¿Hacemos el sorteo, les parece? Vamos a hacer el sorteo inmediatamente. Acá tenemos los papelitos. Bueno, tenemos 8 opciones aquí en este momento. Cada uno de los integrantes dio 2 opciones. Y vamos a. Bueno, cada uno tiene su opinión con respecto a algún tema. Podríamos explicar un poco el mecanismo del sorteo. El sorteo va a consistir en el primero y el segundo al agua, y el tercero va a ser el tema definitivo, del cual se va a hablar en el siguiente capítulo. Hagamos el sorteo. Esto se está haciendo al azar, chiquillos. Es todo al azar. Estamos sacando el primer papelito. La tómbola mística. El día de hoy la tómbola sanguínea. Sí, bien, la tomamos así. Y el primer tema al agua es el tema relacionado con las plantas, chiquillos. Plantas se va. Va a tener que esperar un poco a hablar de tema de las plantas. Vamos a tener que esperar un poco. Ya, el segundo al agua, Nicolás está sacando el papel. No, yo creo que. No, pero el último. El último lo va a sacar nuestro sonidista. El cuarto tema. Oh. El chico de las perillas. Claro, el chico de las perillas. Este tema se va al agua, igual es interesante. Lo sentimos todos en el alma. Enfermedades venéreas. Enfermedades venéreas. Oh, Hay de todo en la tómbola. Sí. Bueno, y el tercer papelito ganador lo va a sacar nuestro compañero, y muchas gracias, igual le damos el agradecimiento al Jordán. Y el tema del siguiente capítulo es... doble de tambores, chiquillos. Yes. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Buena. Ya sabemos, chiquillos, lo adelantamos un poco de lo que vamos a hablar en la siguiente semana sobre fotosíntesis. Fotosíntesis, bueno, hay muchas cosas que hablar sobre la fotosíntesis. Igual salimos salvados igual por una parte el tema plantas que salió de... Claro, sí, están por ahí. relacionados. La idea era abocar las plantas. Claro, por ahí vamos, fotosíntesis. Bueno, y así es como finalizamos este capítulo, chiquillos. ¿Algún saludo, algún comentario? O sea, saludo a la gente que nos escucha, saludo a la gente que está aquí en la toma del Departamento de Matemática. Importante, estamos en la toma de matemáticas. Claro, es un hito esto, en la toma del Departamento de Matemáticas. Un de la hito. Universidad de Tarapacá. Claro, Sí, un saludo a todos los chiquillos que están acá, un chiquillo a los chiquillos también de la toma del hall central, y a los chiquillos de la toma de eléctrica y electrónica, que también están en toma de la Universidad de Tarapacá. Un saludo a la gente que nos escucha o que nos va a escuchar esta vez por la grabación, por las páginas de internet. Y un agradecimiento a todas las personas que son partícipes de esto. De hecho,
Es un proyecto bastante bonito y vemos que va tomando un camino y una vida bastante entretenida. El camino de la fotosíntesis. El camino de la fotosíntesis se viene. Bueno, chiquillos, así es como finalizamos. Muy buenas noches y nos vemos en el siguiente capítulo.